Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Dani de ABC y vamos a iniciar con este tema van a ser las bacterias causantes de infecciones respiratorias. Bueno, el temario aquí nos pide que conozcamos alrededor de 7 bacterias, pero vamos a intentar profundizar un poco más en su patogenicidad, en las manifestaciones clínicas, no solo para que lo tengan bien consolidado para su DEPA, sino para que puedan aplicarlo ya cuando estén en ciclos clínicos y más adelante en su práctica. Primero me gustaría que empezáramos sabiendo que es normal que dentro de nuestras vías respiratorias pues sí, van a haber microbios, van a haber muchos microorganismos porque van a formar parte de nuestra microbiota. Se acordarán que en la clase pasada lo platicamos que van a ser toda esta población de agentes, ya sean bacterias, hongos, incluso en algunas personas parásitos que van a habitar en nuestras mucosas, en nuestra piel. Y bueno, aquí, como todos los lugares del cuerpo, a excepción de ciertos sitios inmunoprivilegiados, que ya lo verán en Inmuno, vamos a tener una microbiota. La microbiota va a ser sumamente necesaria para que pueda llevar diferentes funciones y mantener la homeostasis y la salud de toda nuestra vía respiratoria. ¿Cuáles van a ser las funciones? Ya las hemos platicado, pero hay que repetirlas. Vamos a tener van a mantener un equilibrio en la colonización de ciertos agentes. Vamos a verlo más adelante, que van a haber infecciones oportunistas. Son agentes que están presentes en nuestra microbiota y van a ser normales en el cuerpo, pero cuando hay un desbalance, van a provocar enfermedad, van a pasar de ser buenos a convertirse en patógenos. Entonces, también van a tener funciones de estimulación del sistema inmune. Ya lo estarán viendo más o menos, pero recordemos que en las mucosas se produce la IgA. La IgA va a ser una inmunoglobulina que va a tener funciones de protección y va a encontrarse en el moco. Recordemos que nuestra vía aérea toda va a estar lubricada por moco productor. Ya los habrán visto en Histo el año pasado, que van a ser este epitelio ciliado con células caliciformes que son mucoproductoras. Esto va a ayudar a proteger toda nuestra vía. También van a tener una producción de metabolitos y la modulación del ambiente para regular justo su crecimiento. También va a tener la función de la prevención de infecciones respiratorias. Esto es fundamental, es con lo que nos tenemos que quedar de la función de la microbiota. Y bueno, es un mecanismo de defensa natural y va a ser fundamental para proteger a nuestro huésped de cualquier infección. Aquí tenemos un breve repaso de la vía respiratoria. Vamos a tener que las vías superiores, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y en las respiratorias inferiores vamos a encontrar las tráqueas, los bronquios principales y el pulmón. También vamos a ver los alvéolos, pero eso ya será más adelante cuando estemos viendo a las bacterias propiamente. Ahora, cada parte de nuestra vía respiratoria va a tener cierta colonización. No vamos a tener los mismos microorganismos en la nariz que en la faringe. Entonces, los que son más frecuentes en la nariz, vamos a tener los grupos de corinobacterias. Ya veremos a la Corynebacterium diphtheria, que va a ser normal, pero cuando haya una sobreinfección o cuando el huésped no esté inmunizado, va a ser cuando se producen las infecciones. Vamos a tener a los estafilococos, a los estreptococos, y en boca y faringe, esta va a ser importante que recordemos que va a colonizarse al momento de la concepción, según cómo haya nacido nuestro bebecín. Por un lado, mientras sea por parto en canal vaginal, va a tener una microbiota distinta a cuando sea por cesárea. En el parto, recordemos que por la vía vaginal va a haber una población muy específica que va a ser predominante en lactobacilos y en estreptococos. Pero cuando es por cesárea no vamos a tener esta barrera que va a estar en la vagina, sino que vamos a tener microorganismos propios de la piel. Eso va a ser estafilococo, ya lo veremos más adelante cuando veamos los tejidos subcutáneos. El microorganismo de la piel que siempre va a estar, causa muchísimas infecciones, va a ser estafilococo aureus. Entonces, eso va a ser lo que vamos a encontrar cuando nuestros bebecines salen por cesárea. También, bueno, se han implementado técnicas donde al momento de la cesárea se usa con una gasa colonizada de la flora vaginal, se le pasa al bebé para que pueda adquirir estas bacterias. La vía respiratoria, las inferiores, vamos a tener que en las altas encontraremos estreptococos no hemolíticos, los estreptococos hemolíticos alfa y las neiserias. Ya no lo comentamos en la clase pasada, pero vamos a encontrar tres tipos de hemólisis.
Vamos a tener la hemólisis alfa, que va a ser una hemólisis, por así decirlo, parcial. No va a ser completa. Por otro lado, está la beta, que bueno, nos vamos a quedar nada más con estas para no irnos más para nada, no confundirnos más. Esta va a ser una hemólisis completa. Ya lo veremos ahorita que estemos platicando un poquito de Piógenes. Este va a tener una hemólisis completa. Y bueno, para las vías respiratorias bajas, que nos vamos a referir a los bronquios y a los alvéolos, estas, a diferencia de de toda la vía respiratoria, van a ser generalmente estériles. Cuando ya hay presencia de microorganismos es donde vamos a ver enfermedad. Esas no tienen una flora concreta, es decir, puede a cualquier microorganismo que llegue hasta estos lugares va a producir enfermedad, sea lo que sea. Ahora vamos a iniciar con nuestros microorganismos. El primero y el que siempre van a llenar de preguntas, y no solo en micro, sino ciclos clínicos y hasta que se mueran, siempre va a estar el Streptococcus pyogenes. También lo conocen como Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces, si ven esto, se refieren a Piógenes, ¿va? Vamos a tener que es un microorganismo patógeno, es un coco gram positivo, vamos a ver bolitas moradas, que va a producir beta-hemólisis. Ahorita vamos a ver una imagen del agar para que se den una idea de qué es. Ahorita también con su patogenicidad vamos a entender el por qué genera esta hemólisis. Bueno, este va a tener dos tipos de presentaciones, las enfermedades supurativas y las no supurativas. Y según no se atienda, puede ser de curso mortal. Recordemos que una de las mayores infecciones por las que llegan los pacientes son por las faringitis. Especialmente en población pediátrica, se cree que alrededor del 15% de todos los casos de faringitis que se presentan en un centro de concentración, el 15% va a ser causado por piógenes. Y bueno, además de eso, las infecciones por impétigo, que ya lo verán en derma, ya lo vieron en histo, supongo, del 20 al 30 de los pacientes va a ser un impétigo por Streptococcus pyogenes. Como les comentaba, la faringitis es una infección que va a ser común en grupos pediátricos y escolares. Entonces, los picos más frecuentes de presentación van a ser en niños de 5 a 15 años de edad, que van a coincidir completamente con los ciclos escolares, cuando van a estar muchos chiquitines concentrados, especialmente en aulas que no tienen ventilación, no hay medidas de higiene, por así decirlo, va a ser más frecuente que estos pequeñines se infecten. También vamos a tener la transmisión por gotitas respiratorias y aquí favorecido justo por la concentración de un medio escolar, y el hacinamiento e invierno son factores de riesgo para la infección por piógenes. Tenemos esta imagen que aquí se ven perfectos. Recordamos que el estreptococo va a tener forma de filita, son coquitos, se ven bien bonitos esta imagen. Y aquí una imagen de estos chiquitines para que se acuerden que piógenes va de la mano con las enfermedades en pediátricos. Ahora, los mecanismos de patogenicidad. Streptococcus pyogenes va a tener muchas presentaciones porque va a tener también muchos medios para generar enfermedad. Aquí lo importante, vamos a recordarlo poco a poco, van a tener medios de evasión de ozonización, va a generar una fagocitosis controlada y o la va a evitar. Van a tener medios de adhesión e invasión a las células. La producción de toxinas y enzimas es fundamental. Entonces, vamos a verlo poco a poco. Aquí tenemos nuestra evasión de ozonización, pero ¿cómo lo va a hacer? El Streptococcus pyogenes es una bacteria que contiene una cápsula de ácido hialurónico. La cápsula de ácido hialurónico va a evitar que sea reconocida por el sistema inmune. Entonces, al ser una molécula no tan inmunogénica en comparación a su pared de peptidoglicano, va a evadir fagocitosis. Además, que vamos a encontrar aquí que ya va a estar marcada por antígeno de superficie como la proteína M. La proteína M va a estar junto con la proteína F, causando la adhesión a las células. Estas van a ser ya de epitelios de la faringe. Esto, reconozco que no era lo común en nuestras vías aéreas superiores. Era más
más común encontrar otro tipo de bacterias. Los estreptococos son más frecuentes en nariz, entonces ahí vamos a entender cómo se va a empezar a diseminar esta infección. También vamos a encontrar que hay toxinas que van a producir, especialmente la hialuronidasa, que va a favorecer la diseminación de este patógeno. Otra de las toxinas que este patógeno va a tener van a ser las exotoxinas estreptocócicas, que van a favorecer que el patógeno pueda evadir a la fagocitosis. Entonces, junto con estas, vamos a tener otras toxinas van a ser las SPE, que van a ser las estreptocócicas pirógenas. Aquí vamos a tener dos tipos. La SPA, la streptolicina S, perdón, y la streptolicina, la O. Perdón. La S va a tener una adhesión hacia eritrocitos, plaquetas, y esta va a ser la que nos va a causar la hemólisis. Mientras que la streptolicina O va a inhibir la unión del macrófago con el linfocito y va a generar una función de superantígeno. Entonces, la función de superantígeno va a evitar el reconocimiento por receptores y esto va a disminuir la respuesta inmune. Aquí vamos a ver cómo está nuestro superantígeno, se va a unir a la región FC. Entonces, como no va a tener bien la respuesta, va a decir como, oye, esto está muy grande, no entiendo qué es, no entiendo qué debería hacer, pues no va a activar toda esta respuesta. Aquí espero que todo claro. Si ya no tienen alguna duda, me pueden preguntar. Y bueno, vamos a empezar a ver las manifestaciones clínicas, que es de donde siempre se saca más jugo en las preguntas del examen. Vamos a ver que van a dividirse en supurativas y en no supurativas. Hay que tener bien en cuenta que las supurativas van a ser causadas por daños directos al tejido, mientras que las supurativas van a ser complicaciones de las enfermedades supurativas, especialmente por la faringitis. Esas van a ser debido a reacciones cruzadas. Aquí se me olvidó mencionar, pero la proteína M va a ser una proteína que tiene en la superficie el patógeno, dan de cuenta, está aquí, ¿no? Esta proteína va a ser muy similar a las que se encuentran en las válvulas cardíacas. Entonces, cuando ya hubo una infección por este bichito y dice proteína M, el sistema inmune va a decir como, ok, ya te eliminé, pero como que aquí hay un sospechoso. Entonces, es común que cuando ya se erradica la infección o, entre comillas, se erradica porque las complicaciones suelen ser porque no hay buen apego a los tratamientos, pueden haber estas estenosis mitrales que vamos a encontrar que son comunes en la fiebre reumática. Entonces, vamos ya entendiendo este punto de que de las reacciones cruzadas, vamos a empezar a ver las manifestaciones supurativas. Aquí siempre lo que preguntan es la faringitis. La faringitis va a tener sus datos así, que es faringitis o es faringitis, lo van a seguir viendo toda la vida, incluso en ICB hay algunas cosas que llegan a preguntar de aquí. Y este dato es especialmente en pediátricos. También pueden haber adultos enfermos con faringitis por estreptococo, pero es mucho más común en esta población escolar. Entonces, los datos vamos a encontrar una faringe enrojecida con presencia de exudados en las amígdalas. Estas también van a tener presencias de adenopatías y generalmente el proceso es AOMA. En los diagnósticos ahorita veremos, pero esta va a ser por criterios de Centor. Según la puntuación que tengamos en estos criterios va a ser nuestra sospecha meramente clínica. Hay que tener mucho ojo que estos van a ser clínicos. Vamos a ver cuál es la probabilidad o el porcentaje de que podamos decir esta infección es por
Biógenes, es estreptocócica y no hay, o qué tanta necesidad hay de hacerle estudios adicionales para que podamos determinar un buen tratamiento. También vamos a entrar la escarlatina, que esta va a ser caracterizada por un exantema eritematoso difuso, pero lo más importante que vamos a encontrar son las lenguas afresadas, que van a ser estas postulitas, como se ve aquí, la lengua súper, súper rosita y todas estas vesiculitas que simulan a los huesos. Entonces, si les llegan a poner una imagen así, no lo duden, es Piógenes, es una escarlatina, la lengua fresada, siempre va a ser súper patognomónica de esto. Otras manifestaciones que vamos a encontrar es el pioderma, la erisipela, celulitis y fascitis necrotizante. También está el síndrome de shock tóxico, pero vamos a ver que es como la fascitis necrosante en esteroides. Entonces, vamos a enfocarnos en estas. Aquí les puse como qué es lo que tiene cada una, pero está esta tablita que creo que va a ser más fácil para que podamos diferenciar de una a otra. Aquí está, la erisipela van a ser lesiones eritematosas bien delimitadas. Está aquí esta fotito y pueden ver cómo se ve todo enrojecido el brazo, se ve inflamado, pero vean cómo claramente está aquí la división entre dónde no está y dónde sí está. Entonces, cuando vean que está súper bien delimitada, además de que van a haber bordes elevados y que se presenta en extremidades, no es tan común verla en tronco, no hay que tener como mucho ojo y pensar en erisipela. A otro lado va a estar la pioderma, que esta se va a ver como en el tejido subcutáneo van a haber acumulaciones de pus. Ya habíamos comentado que Biógenes tiene una capacidad de lisar células. La lisis de células va a favorecer la necrosis y la formación de pus. Entonces, van a ser lesiones superficiales en piel. Aquí lo importante es que van a empezar con vesículas, van a tener una progresión como muy, muy, muy característica de que empieza la vesiculita y después como que se va aplanando y se forma una costra. Y esta costra tiene que tener un color mielicérico. Aquí podemos ver a este bebecito, cómo tiene la costrita. Podemos ver que hay algunas lesiones que se ven, pues no se ven muy, muy costras, no se ven como más, la piel más delgadita, se ve inflamada, se ve incluso un poquito como transparente, como podría ser por acá. Y cómo estas ya progresaron a las costras. Parece como si tuviera incluso, no sé, como caramelo, mielecitas y se ven muy como de panal. Y estas van a ser muy pruriginosas. Los bebecitos siempre llegan, les duele mucho, se quieren rascar, se las arrancan y vuelven a salir. Entonces es muy, muy muy características estas lesiones de pioderma. La celulitis va a ser una inflamación profunda. Aquí ya nos vamos a otro lado. Entonces, estas dos van a ser más superficiales en comparación a estas dos. Vamos a tener que se afectará piel y tejido subcutáneo. En esta, a diferencia de la erisipela, va a ser una inflamación difusa. Ven cómo aquí no se puede ver bien, bien la diferencia entre dónde inicia la inflamación. Sabemos que aquí se ve enrojecido, pero ¿hasta qué punto deja de estar enrojecido? Aquí, aquí o acá. Entonces va a ser difuso, se ve difuminado. Vamos a ver que hay una progresión, va a estar muy indurado, va a ser una inflamación que se siente la piel dura, dura, dura. Va a haber edema, este dolor también va a ser muy característico. No es una lesión que te salte tanto a la vista, pero los pacientes la refieren como sumamente dolorosa. Entonces, también van a afectar a los ganglios linfáticos de la zona y van a causar con fiebre. Ahora, vamos a tener por última de estas, entre comillas, a la fascitis necrotizante. Esta es una infección grave, es la que puede progresar, la que puede tener un curso mortal y bueno, afectar a piel, tejido subcutáneo y fascia muscular. Entonces ya vimos que no estamos en dermis, no estamos en epidermis, ya estamos meramente hasta el músculo. Entonces esta necrosis va a ser rápida. La necrosis va a generar que en el tejido empiece a descomponerse. Ya que se está descomponiendo, hay una liberación de gases que formará crepitaciones en la herida. Cuando pasan la mano por aquí, hagan de cuenta que aquí está su manita. Se van a sentir como si pasaran por burbujitas, como el papel burbuja con el que llegan a envolver los paquetes, así se siente y se escucha, incluso ya a tronar. Este obviamente es súper, súper doloroso y van a encontrar la presencia de bullas. Estas son las bullas. Vamos a ver que son como
la epidermis se va a levantar y abajo de esta va a haber concentración de tejido necrótico y sangre. Y bueno. Esta es cuando hay una concentración de estreptococo muy, 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 muy alta. Entonces, el progreso a sepsis es muy común y esta es la parte por la que puede ser letal la infección. Ahora, ya vimos cuáles fueron las supurativas, pero ahora hay que entender las no supurativas, que estas son las que siempre, siempre, siempre se van a encontrar. Entonces, vamos a encontrar dos que van a ser la glomerulonefritis y la fiebre reumática. La glomerulonefritis ya también la verán en inmuno, pero va a ser una reacción de hipersensibilidad por depósito de complejos inmunes. Los depósitos de complejos inmunes van a acumularse en vasos de muy pequeño calibre, entonces va a estar en todo el capilar glomerular, va a causar una infección, va a generar una inflamación y esto puede llevar a una lesión renal aguda. Entonces, esta va a ser secundaria generalmente a faringitis. También se asocia en pétigo, pero casi todas van a estar secundarias a faringitis. Y esto va a generar un síndrome nefrítico. Este va a estar compuesto por hematuria. Recordemos que va a haber una dilatación del glomérulo. Vamos a encontrar proteinuria porque ya que hay una dilatación en el endotelio, van a empezar a filtrarse todas las proteínas. Va a haber edema e hipertensión. También la que aquí siempre es la reina y siempre se pregunta, es la fiebre reumática. Entonces, esta va a ser más común que se encuentre por la faringoamigdalitis. Esta es por el mimetismo molecular y su diagnóstico siempre será mediante criterios de Jones. Aquí el criterio van a ser dos mayores o un criterio mayor y dos menores o tres menores. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Jones? Vamos a encontrar esta mnemotecnia que es Jones, que va a ser joints de poliartritis, la C de carditis, N de nódulos subcutáneos, E de eritema marginal o la S de Sydenham. También vamos a encontrar otra que es la que más se nos puede quedar, que va a ser la mnemotecnia de cáncer, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la primera es carditis, la artritis. Tenemos que recordar que es poli, entonces no va a estar solo en un mismo lugar, más bien no va a ser continua, va a ser saltatoria. Vamos a encontrar los nódulos subcutáneos. Vamos a encontrar la corea. Esta tienen que tener como súper claro que es la de Sydenham. No hay que confundirla con la de Huntington. Es muy diferente. Una va a ser neurodegenerativa y otra va a ser por fiebre reumática. Y el eritema marginal. Entonces, aquí ya está como otra mnemotecnia si no se acomodan con la de Jones. Y bueno, hasta aquí todo bien. Ok, pero vamos a encontrar ahora la diferencia entre los criterios de Jones y los criterios de Centor, porque en este caso, bueno, a mí cuando estábamos cursando micro, pasa que mis compañeros y yo nos confundimos como qué es Jones, qué es Centaur. Sabemos que los dos son para piógenes, pero ¿qué va a indicar cada uno? Entonces, los de Jones, ya los comentábamos, son para fiebre reumática. Allí tienen que estar los mayores, ya los comentamos, de la mnemotecnia de cáncer o de Jones, y los menores, que vamos a encontrar las poliartralgias, no es lo mismo. La poliartritis, esta va a ser una inflamación y esta va a ser el dolor. Vamos a encontrar la sedimentación acelerada, perdón, o la proteína C reactiva. Vamos a encontrar fiebre mayor a 38 grados y la prolongación del intervalo PR. Mientras que los criterios de Centor, eso sí, se los tienen que aprender para toda la vida, va a ser de faringoamigdalitis y van a estar los modificados. Este va a ser una fiebre mayor a 38 grados, va a darnos un punto. El exudado en amígdalas va a dar también otro punto. La ausencia de tos, otro punto. Adenopatías cervicales, otro punto. Y aquí nos vamos a ir por los factores de edad. Ya les comentaba aquí, ay, me equivoqué, pero es menos un punto. Y este es cero. Entonces, cuando tenemos
A nuestro grupo de edad de 3 a 15 años, ya lo comentábamos, la faringoamigdalitis por estreptococo piógenes es mucho más común en toda la población escolar. Este nos va a dar un punto más. Cuando es de 15 a 45 años, comentamos que es posible tener estas infecciones, pero no es tan frecuente. Entonces vamos a tomarlo con neutralidad y cuando nuestra población es mayor a 45 años, sí pueden tener todas estas manifestaciones, pero no va a ser común por piógenos, sino que va a tener otras etiologías de las que hay que sospechar. Entonces, según nuestra puntuación, va a ser la probabilidad de sospecha de que esta infección, que es la que cursa el paciente, sea por piógenes. Entonces, cuando tenemos una población, bueno, tenemos una puntuación de 0 a 1, nuestra probabilidad de que sea por estreptococo biógenes va a ser de 2 a 6%. Entonces, realmente, ¿qué tanto es tantito? No, yo no pensaría como que ese está en la gente. Cuando tenemos de 2 a 3 puntos, pues bueno, ya sé, aquí es 10. Entonces, aquí ya se alza la sospecha y empiezas como a decir, podría ser, pero hay que investigar más y aquí es cuando te vas a otras pruebas diagnósticas. Cuando es de 4 a 5, tenés un chiquitito de 6 años que va a la primaria en invierno, le salieron estas placas así de pus en las amígdalas, le duele, tiene fiebre, pues no es tan loco pensar de, esa es una infección, es un caso muy probable de infección por piógenes, entonces de ahí te vas hacia tu tratamiento, te vas dirigiendo a lo que tienes que revisar. Entonces, ahora el diagnóstico, ya lo comentábamos, el diagnóstico de criterios de Centon y los criterios de Jones para faringoamigdalitis y fiebre reumática van a ser meramente clínicos. Estos no van a tener en micro la importancia que van a tener en su clínica, entonces esto quédenselo para la vida, pero para micro no va a ser tan relevante, pues. Vamos a encontrar que, denme un segundo. Listo, vamos a entender que cuando se analice este agente al microscopio, va a ser súper característico que es un coco. Vamos a encontrarlo ya sea en las filas, bueno, según cómo se obtenga, porque cuando se obtiene por frotis es más común ver a los cocos así separaditos como estos. Pero cuando se toman de las muestras, pues ya es más fácil ver las colonias y ver la estructura de la bacteria. Pero lo importante es aquí, coco gram positivo, entonces coco moradito. Ahí lo vamos a ver. En los frotis, como les platicaba, se es más fácil verlos separados. Los cultivos en agar sangre, ya lo comentamos, aquí está. Cómo se ve este lagar sangre muy bonito. Aquí va a estar inoculado el agar. Entonces vamos a ver cómo en esta parte no se ve rojito en comparación a todo el medio. Esto va a ser porque la bacteria va a empezar a tener todas, empezar a expresar todos sus medios patogénicos, especialmente estas estreptolicinas, y van a ver una destrucción directa de los glóbulos rojos. Entonces, pues vamos a ver cómo toda esa parte ahí, la parte local de los glóbulos rojos desaparece. Entonces, esto es un indicativo de beta hemolisis. También se pueden hacer inmunoensayos para detección de antígenos, especialmente en todos los del grupo A. Este se obtiene del exudado, son muestras que se mandan al laboratorio y ya, te llega tu resultado. Y la última es la serología de anticuerpos contra antígenos estreptocócicos. Entonces, esta va a ser la famosa prueba de Aslo. No la han llegado a preguntar, pero pues a lo mejor en algún pase de visita sí se la llegan a preguntar. Entonces, los criterios para el diagnóstico de estreptococo piógenes va a ser el clínico, que ese es con el que se deberían de quedar para siempre. Vamos a tener los cultivos, ya sea el cultivo en un agar común. Vamos a tener su tinción con gram, entonces coco gram positivo es un indicador de un estreptococo piógenes, además de sus datos, de sus manifestaciones, o el cultivo en agar sangre. Vamos a recordar que encontraremos beta hemólisis. También el inmunoensayo para detección de antígenos y serología para que podamos encontrar los anti-ASO, que van a ser la famosa prueba de ASO. ¿Hasta aquí hay alguna duda de piógenes?
Ok. Seguimos con la difteria, también conocida como Corynebacterium diphtheria. Esta va a ser un bacilo gram positivo. Aquí vamos a encontrar esta fotito. A mí me gusta como ponerles las fotos son 3D, son reconstrucciones, pero es para que puedan verlo mucho, mucho mejor. Y aquí se ve claramente cómo es un bastoncito, se ve redondeado. Esta no se ve morado, pero pues ya por cómo hicieron la imagen. Y va a ser aerobio. Entonces. La difteria va a necesitar crecer en medios ricos de oxígeno. Entonces, esto nos va a dictaminar en qué zonas va a ser más frecuente encontrarla. Ya vemos que es muy común verla en la faringe con sus pseudomembranas, porque por ahí va a ser donde va a generar, va a haber una mayor entrada de aire, tanto directamente de la nariz como de la boca. Entonces, al ser súper aerobios, es lo que tenemos que conocer más o menos dónde podríamos encontrarlos. Entonces, van a ser pleomórficos y van a tener un arreglo, ya sea en empalizada, lo vimos la clase pasada, estos van a ser así, como una cerca, o también se le conoce como en letras chinas, que están como todos revueltos y no, como que pueden parecer estos caracteres, pero también lo correcto es que sean en empalizada. Su epidemiología va a ser una enfermedad que es común en niños pequeños. Entonces, los niños pequeños van a tener una mayor predisposición porque la vacuna se va a colocar hasta los, bueno, no, la vacuna se coloca a los 4 años, al menos aquí en México. Entonces, antes de esto, si hay una exposición, no hay una inmunización, los niños van a presentarlas. También es común en países en vías de desarrollo y en adultos suele ser asintomática. Puede estar ahí, puede no estar. Ya lo habíamos comentado en la microbiota, dependiendo cuál parte de la vía es en la que la estamos analizando. En algunos lugares o es su hogar. Ahí dice como, yo vivo ahí, no hay problema, todo bien. Pero cuando empieza a desplazarse a lugares a los que no debería, es cuando nos generaba la infección. Entonces, vamos a encontrar que en esta bacteria, especialmente en Corynebacterium, el único reservorio es el humano. Entonces, si llegan a preguntarles bacteria, bacilo gram positivo aerobio, cuyo único reservorio es el humano, tiene un arreglo en empalizada o en letras chinas, no la duden, ese es Corynebacterium diphtheria, ¿va? Ahora, los mecanismos patogénicos. Al igual que Biógenes va a tener una producción de exotoxinas. La más importante aquí que tenemos como que tener bien presente es la toxina diftérica. Esta va a generar rotura de los puentes disulfuros y se va a formar un fragmento A y un fragmento B. Cada uno va a tener medios de patogenicidad distintos. No vamos a tener lo mismo que va a generar el fragmento A, que en sí va a ser la formación de las pseudomembranas, como las del fragmento B. En la A va a haber una inactivación del EF2. Entonces, ¿qué va a hacer este? Va a frenar la síntesis de las proteínas a nivel celular. Entonces, todas estas células que son dañadas no van a poder regenerarse y van a estar ahí acumulándose. Esta necrosis va también a acompañarse de neurotoxicosis y el epitelio necrótico que vamos a tener por el daño que va a generar la bacteria y su acumulación por la inactivación del EF2, más la fibrina exudativa que es un cambio común en en el tejido, que al haber necrosis tiene que haber como una delimitación del daño, va a generar fibrina. Esto también va a ser un llamado inmunológico, va a haber un aumento de leucocitos, van a generar las famosas pseudomembranas. Aquí se puede ver clarísimo, esta imagen es la de difteria, siempre, siempre, siempre va a ser de difteria. Y vamos a tener también al fragmento B, que esta se va a unir a la región CD9 y al HBGF. Esto va a generar una acidificación del medio intracelular, lo que va a permitir que la bacteria tenga mayor afinidad hacia dentro de la célula y pueda seguirse replicando y pues va a seguir invadiéndose. Entonces, el fragmento B va a ser clarísimo de endocitosis, mientras que el fragmento A es el encargado de formar las pseudomembranas. Ahora, los sitios de afección, ya lo platicaba, no es
lo mismo que se infecte en una vía aérea superior a una vía aérea inferior. Entonces, el nivel de las amígdalas, faringes y laringe, faringe y laringe va a haber una formación de pseudomembrana porque este tejido va a ser similar en toda la zona. Además que todo va a haber, todas por esta contigüidad, va a haber una afección en el cuello donde vamos a encontrar inflamación y edema. Esto recordamos que va a ser por la inflamación y esta activación inmunológica exacerbada. En el corazón, hígado y riñón y suprarrenales, vamos a encontrar que va a generar una infiltración adiposa y necrosis. A nivel del sistema nervioso va a haber parálisis del paladar medio. Esta es secundaria a la infección por la faringe. Entonces, vamos a ver si ya hay una pseudomembrana así, es común que llegue a haber afectaciones en el paladar blanco, que vamos a recordar que está inervado por el nervio. Ah, ¿por qué nervio era? Por el glosofaringio, perdón. Bueno, entonces vamos a ver que ya una afección del nervio glosofaringio también puede afectar a músculos extraoculares, donde nuestros pacientes pueden llegar a presentar estrabismo y también puede afectar extremidades, según el nervio al que vaya afectado. Por otro lado, también encontraremos que puede unirse a capilares y esto va a debilitar la pared de los vasos. Por eso puede causar hemorragias. Esto es más común cuando se llegan a desprender las pseudomembranas. Son, son lesiones que van a irse descamando, van a irse, pues sí, acumulándose y al momento de desprenderlo, todos estos capilares están sumamente sensibles y no van a tener esta capacidad de regeneración, por lo que no va a haber la formación de, ya saben, bueno, no va a activarse bien la cascada de la coagulación y vamos a encontrar que hay una salida constante. Ahora, el cuadro clínico de la difteria. Vamos a encontrar que hay inflamación de vías respiratorias altas, ya lo comentábamos, nariz, laringe y faringe. Entonces va a ser la formación de las pseudomembranas, va a haber también un estado de postración porque va a haber mucha afectación sistémica. Ya lo comentamos, en el cuello hay una inflamación por toda la contigüidad que va a tener. Esto va a generar que hay una disnea y puede progresar a asfixia. Entonces, los pacientes no es que no se puedan mover o que haya una alteración, a menos que ya haya alteración nerviosa, pero como generalmente no la hay, estos pacientes no se mueven por toda la dificultad respiratoria que tienen por el paso de aire. También van a haber alteraciones en el ritmo cardíaco secundarios a la disnea, disfagia y alteraciones visuales o motoras, como ya lo comentábamos, por la afectación nerviosa. El diagnóstico de Corynebacterium difteria va a ser el frotis en la pseudomembrana. Vamos a teñirlo con Gram y van a ser bacilos Gram positivos y se van a ver así. No le veo mucho la forma de letras chinas, pero sí podemos ver y reconocer cómo está aquí, los bacilos moraditos. Entonces, si llegan a poner estas imágenes, ya saben que va a ser difteria. Otro medio va a ser el cultivo de Loeffler, que vamos a poder ver todo su crecimiento en su forma bacterioides. Aquí los vamos a ver bien organizados. De esta toma fue de una pseudomembrana, entonces está toda rota, pero aquí sí vamos a encontrar este arreglo en empalizada, ¿va? Y por último, vamos a encontrar la PCR para la detección de toxina diftérica. Vamos a seguir con Streptococcus pneumoniae. ¿Les parece que demos 5 minutos? Ok, vamos a continuar con Streptococcus pneumoniae. Este va a ser un diplococo gram positivo aerobio. Entonces, ya lo podemos asumir. Va a estar localizado en los lóbulos. Bueno, este vamos a tener que va a causar neumonía, pero va a localizarse en lugares donde tenga una gran capacidad de oxígeno. Entonces, va a ser necesario para su metabolismo. Esto va a ser encapsulado por una cápsula de polisacárido y van a ser parte normal de la microbiota de vías respiratorias altas. Cuando se va a volver patogénico, cuando pase a vías respiratorias bajas. Aquí es donde vamos a ver que va a causar una infección porque no va a ser normal su localización.
Aquí va a representar el 60% de las neumonías bacterianas. Entonces, este es el agente más frecuente de neumonía en Bacter. Siempre que pregunten el agente más común, neumonía. Los factores predisponentes vamos a encontrar que son varios estados proinflamatorios o de inmunocompromiso, como la diabetes, el uso de medicamentos como corticosteroides, la quimioterapia, VIH, pero es especialmente importante los grupos de edad. Entonces, ¿en quiénes se va a presentar más? En niños y en adultos mayores. También en enfermedades crónicas, ya lo comentábamos, diabetes y la exposición. Entonces, en medios de hacinamiento, las neumonías por Streptococcus pneumoniae van a ser comunes, van a ser frecuentes. Entonces, también vamos a encontrar que la vacuna, es la que nos ponemos que la vacuna del neumococo, esta es la que se pone cuando está uno muy chiquito y cuando ya es un adulto mayor, también personal de la salud no lo tenemos que poner, ya lo verán cuando pasen a tercerito que les piden las 1000 vacunas, la del neumococo es la que les va a costar ahí conseguir y les va a doler un chorro. Pero también vamos a encontrar que vamos a obtener con esta una protección del 90% contra el desarrollo de una neumonía. ¿Podríamos enfermarnos? Sí, pero llegar a desarrollar una neumonía, que es su forma grave, va a ser mucho menor en correlación a si no la tuviéramos. Entonces, también es un agente causal de la meningitis neumocócica. Vamos a ver que va a haber una infección leve que va a ser, vamos a verla como autolimitada. Vamos a encontrar la neumonía y si te llueve sobre mojado, vamos a encontrar la meningitis. Por eso es importante la vacunación porque se va a quedar hasta la que va a ser autolimitada. Y bueno, del 1 al 8, del tipo 1 a 8 van a ser causantes de neumonías neumocócicas. Hay muchos tipos de Streptococcus pneumoniae, pero solamente el 1 y el 8 van a causar este porcentaje de neumonías. Vamos a encontrar que hay otros tipos que también la podrían causar, pero van a ser mucho menos frecuentes que de estas serologías. Ahora, el Streptococcus pneumoniae va a tener varios métodos de infección. Aquí va a estar, vamos a ir dibujando estas celulitas que vamos a ver que el Streptococcus pneumoniae va a tener estos tres tipos de perdón, estos tres tipos de patogenicidad, tanto la colonización y migración, destrucción tisular y la supervivencia fagocítica. Entonces, aquí vamos a encontrar que, vamos a suponer que este es nuestro neumococo, aquí con su cápsula. Vamos a ver que, bueno, ya lo comentábamos en la primer clase, que la cápsula va a evitar que sea reconocido por los fagocitos. Entonces, vamos a ver que aquí está intentando comérselo para decir como, ¿esto qué es? Creo que no es malo. Entonces, cuando estaba normal aquí en vías aéreas altas, va a decir como, bueno, pues ya me dejaron pasar, voy a seguir pasando. Y ya lo vieron en esto, pero vamos a tener un epitelio muy característico en la vía aérea, que va a ser el ciliado, y va a empezar a desplazarse desde toda esta vía de la tráquea, va a llegar a nuestros bronquios y va a llegar a los alvéolos después. Aquí no se va a quedar, bueno, va obviamente a llegar a los alvéolos, aquí va a dañar con todas estas proteínas que tiene que va a ser la amidasa, la neumolicina y la fosforilcolina, va a dañar a los vasos. También va a ser un productor de eh, peróxido de hidrógeno, que va a ser un reactante de oxígeno, una especie de reactiva de oxígeno, que va a generar un daño a las células alveolares. Entonces va a permitir que haya un paso directo al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, aquí es donde empiezan bueno, donde empiezan las complicaciones de las complicaciones. Aquí ya vamos a generar una neumonía. Aquí en este nivel ya hay una neumonía. Pero cuando estas proteínas y todas estas toxinas generan ya esta rotura del paso del alveolo capilar, que vamos a acordar que está aquí el alveolito, y vamos a encontrar que aquí está el capilar,
Cuando aquí ya está nuestro bichito muy bien, muy feliz, va a generar estas amidasas, va a generar nuestro peróxido de hidrógeno y va a decir, bueno, ya que ya aquí ya hice todo lo que pude, ya destruí el alveolo, ya está todo dañado, pues ahora vamos a ver qué más infectamos. Entonces, puede atravesar hacia torrente sanguíneo y va a empezar su diseminación. ¿Dónde va a ser el lugar donde va a llegar? Este tiende a afección hacia el sistema nervioso. Va a atravesar nuestra barrera hematoencefálica y va a infectar todas estas meninges. Entonces, las meninges van a tener una afinidad por el estreptococo y el estafilococo, perdón. Entonces, esto lo va a generar la meningitis neumocócica. Pero la meningitis neumocócica es posterior, va a ser posterior a un cuadro de neumonía estreptocócica. Esta es en pacientes que no se vacunan. Entonces, es importante como que conozcamos que la colonización y migración van a ser por sus adhesinas de superficie, ellas van a estar aquí muy a gusto, muy bien. Va a haber una proteasa de IgA, ya lo comentamos que el moco, todo el moco que va a ser producido va a tener IgA. La IgA es una inmunoglobulina que va a generar protección. Al haber esta proteasa, la inmunoglobulina no va a tener acción, entonces solo va a ser moco. Entonces por eso va a tener este libre paso. Y ya no, ya que va a estar ahí en el pulmón, ya que destroza los alvéolos, que genera esta neumonía, va a pasar a torrente sanguíneo, de torrente sanguíneo va a llegar hacia la barrera hematoencefálica y generará la meningitis neumocócica. Ahora, ¿qué manifestaciones solemos encontrar en los cuadros provocados por este agente? La primera es la neumonía neumocócica o también conocida como neumonía lobar. En esta vamos a encontrar fiebre, escalofríos, esputo herrumbroso, que es cuando ya hay destrucción de los alvéolos, todas estas células necróticas y todo concentración de células. Vamos a ver cómo se ven así el moco y el lino, pero tiene toda esta parte como más oscura, se ve chocolatada, como costras incluso. Entonces, si llegan a ver eso aquí, por ejemplo, esta es una neumonía masiva, se pueden ver las consolidaciones, se ve que ya hay un daño, puede haber incluso fibrosis porque hay estos intentos de reparación del cuerpo. Entonces, este pulmón está sumamente afectado. Es muy común que los pacientes lleguen con el esputo rumoroso. Esto no no se va a ver luego, luego, no va a ser clásico de algo agudo. Esto es cuando ya los pacientes llegan de que saturando al 70 60 que dicen como, ya por favor quítenmelo y cuando ves, pues hay una destrucción total del parénquima. También va a haber un dolor pleural intenso por esta inflamación que es constante. Ahora, otro cuadro que es también muy importante y es el que han llegado a preguntar es la meningitis neumocócica y esta va a ser por la continuidad de afección que podemos encontrar ya sea a nivel pulmonar por la diseminación hematógena o por por infecciones como sinusitis que van a irse prolongando hacia los senos paranasales. Recordamos que ya en los senos paranasales están muy cerca las fibras del bulbo olfatorio, van a tener una conexión de nada para llegar al cerebro. Entonces, esta es una resonancia magnética y vamos a ver cómo esta parte que está como resaltada, que se ve blanquita, es la meninge. Entonces no se ve una meninge normal que es como súper, 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 súper delgadita, aquí se ve engrosada. Entonces, este engrosamiento es sugerente de una meningitis. Y bueno, la meningitis va a tener sus propios datos clínicos que van a ser el signo de Kerning, que va a ser que Brunzinski, que lo más importante es que los pacientes tienen mucho dolor y no pueden doblar el cuello, es muy doloroso. Bueno, Kerning ya lo verán, que es cuando le doblan al paciente el cuello y va a alzar la pierna o que no pueden alzar la pierna sin flexionar la cadera. Ahora,
También puede haber bacteremia por neumonía, pero va a ser menos frecuente en correlación a la meningitis. Y bueno, la meningitis es uno de los criterios. También va a haber afectación de endocarditis y la artritis séptica. Ahora, los diagnósticos, ¿cómo los vamos a obtener? Por muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo cuando ya hay datos de meningitis. El frotis va a ser en el esputo, aquí se toma la muestra, se lleva directamente a analizar, se va a teñir y vamos a encontrar a los diplococos gram positivos. Aquí se ve esta imagen súper, súper bonita. Vean cómo se ven, así. Se ven bien bonitos. Aquí hay otros dos, otros dos. Otros dos. Entonces, eso es lo que se ve en el frotis. Este es como súper característico, el frotis. También hay cultivos en agar sangre que vamos a encontrar que es alfemolítico. Aquí también vamos a encontrar que está el antibiograma, pero pues, no, este no hay que hacerle tanto caso. Aquí está el antibiograma y cómo se ve a diferencia, vamos a regresarnos tantito a Piógenes, cómo aquí se ve total. Literal, se puede ver hacia atrás de donde está el agar, se ve cómo está nuestra gelatinita, aquí se ve la colonia y aquí ya se ve transparente, ¿no? Vean aquí cómo no es así. Sí se ve, claro que hay una hemólisis, pero todavía se ve que hacia abajo hay un poco más de agar, entonces nuestra hemólisis es parcial. Y bueno, la tumefacción capsular con antisuero, aquí se va a tomar una muestra ya del cultivo, se va a cultivar toda la colonia, se va a colocar el antisuero de Streptococcus pneumoniae y se va a analizar en el microscopio qué va a pasar la cápsula. Vamos a ver qué está vamos a suponer que está el diplococo así, va a pasar con el antisuero y va a haber una tumefacción. Entonces vamos a encontrar que el diplococo va a empezar. La cápsula va a empezar como a hincharse, a edematizarse y que va a terminar con la explosión aquí de la cápsula y vamos a ver nuestros diplococos así y la cápsula ya toda de que salida. Toda esta parte va a estar rota. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar con el antisuero, pero el diagnóstico que va a ser para Streptococcus pneumonitis es este. El frotis en esputo, se van a ver las colonias de diplococos. Ahora, vamos a iniciar con las neumonías atípicas. Aquí, antes de que lo viéramos, me gustaría como ver cuál es la diferencia entre una neumonía típica y una neumonía atípica. Las neumonías típicas van a tener una afectación solamente del pulmón. Solamente van a ser manifestaciones pulmonares o de vías respiratorias. Mientras que en las atípicas vamos a encontrar que además de nuestras manifestaciones pulmonares y la de vía aérea, vamos a encontrar extrapulmonares. Vamos a ver que van a tener cosas como que dices, nada que ver. Recordamos rápidamente el COVID, que decía neumonía típica, pero ¿por qué? ¿Qué tenía de diferente COVID a o cualquier otra neumonía? Pues en COVID algunos pacientes presentaban como esta diarrea, algunos tenían dolor muscular, otros tenían esta pérdida del olfato. Entonces, estas manifestaciones que ya no encajan en la vía respiratoria, vamos a conocer que serán cuadros atípicos. Entonces, Mycoplasma pneumoniae va a ser el agente más frecuente de neumonía típica y lo importante de este organismo es que no tiene pared celular. Entonces, no va a ser un coco, un bacilo, una hélice. Vamos a saber que simplemente existe. Existe, no tiene una forma definida. Aquí en las simulaciones siempre lo ponen como, no sé si han visto este pan muy famoso en Guadalajara, que es como un bolillito, pero tiene de que, como esta parte súper, súper prolongada. Entonces, así es como se llega a ver el micoplasma. Y bueno, es un agente importante de neumonía en población joven. Recordemos, neumonías atípicas. Esta va a estar presente en todo el mundo y su presentación va en grupos de edad joven, ya no van a ser pediátricos, ya vamos a llegar a un grupo poblacional de pico en 20 años. Y la incidencia de la neumonitis en infecciones por micoplasma va a ser del 3 al 30%. También
es una, es un agente sumamente contagioso. Entonces, va a tener de el contacto de un paciente infectado a que otro presente infección, va a ser del 50 al 90%. Es importante que lo tengamos bien en claro. Entonces, esto nos va a decir que es muy contagioso. Espérame, denme un segundo. Ya. Entonces, es muy, 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 muy contagioso. Ahora, el medio de transmisión van a ser por medio de gotitas respiratorias. Esto va a estar favorecido en ambientes de hacinamiento, en zonas de mucho contacto, en trabajos, en escuelas. Entonces, puede que un brote que está en la escuela, que el compañero le dio neumonía y anda con chorro, chance también todos los demás tienen. Ahora, bueno, ese no va a dar chorro, pero ajá. Nada más para que recordemos que va a ser atípica. Los mecanismos patogénicos de micoplasma, pues al no tener una pared celular, vamos a, esto ya lo vieron o lo están viendo en Inmuno, los receptores no van a reconocer el peptidoglicano porque no tiene. Entonces va a tener como esta, no será una evasión del sistema inmune, más bien que va a pasar desapercibido, pero va a generar una adhesión por la adhesina P1 que va a estar cercana a los cilios de las células epiteliales. Entonces, al estar ahí, van a generar que empiecen a moverse del epitelio alto al epitelio bajo, así discretamente. Van a estimular la migración de células inflamatorias con todo este daño. La adhesina sí va a tener un factor un factor inmunológico, inmunogénico. Entonces, esto va a favorecer el llamado de células inflamatorias, una liberación de citocinas que van a generar las reacciones de superantígeno. Ya lo veíamos que va a ser un antígeno tan grande que no va a ser fácilmente reconocido. Entonces, esto va a entorpecer la patrón de respuesta, por lo que puede llegar a causar todas sus manifestaciones en lo que se responde. Ahora, las manifestaciones clínicas es una neumonía típica, ya lo comentábamos. Puede ser asintomático, ya aquí está. Sí va a haber un reconocimiento y una respuesta, pero va a tardar, no va a ser tan inmediato. Entonces, es desde asintomático en pacientes adultos que ya fueron inmunizados una vez, hasta, bueno, aquí vamos a ponerlo en adultos inmunizados, hasta neumonitis grave. Entonces, el cuadro normal va a ser una fiebre, cefalea con tos paroxística y faringitis. Entonces, este cuadro, ¿qué significa? Traqueobronquitis. Entonces, les llegan a preguntar traqueobronquitis con estos datos de que es un paciente joven y ya les dicen de que se encuentra que hay presencia de adesina P1, entonces pues ya, micoplasma o neumonía típica. ¿Qué podría ser cuando se presenta una traqueobronquitis micoplasma? Las otras complicaciones y el por qué llega a ser una neumonía típica que va a ser también va a causar pericarditis, va a haber anemia hemolítica y puede tener también lesiones mucocutáneas. Entonces, aquí vamos a ver cómo se ve que se encuentra en el lóbulo medio, así están las consolidaciones y ya hay un daño en el parénquima pulmonar. Ahora, los diagnósticos. Aquí lo más importante de micoplasma es, aparte de la neumonía típica, el diagnóstico va a ser por PCR y va a fijar el complemento. Es importante, ya lo habíamos visto, porque al no tener una pared y no va a haber este reconocimiento por células inmunes, el complemento sí va a poder detectar estos cambios en la alteración del ambiente. Entonces, sí va a haber una respuesta del complemento y va a ser importante medir las proteínas que libera este. También el cultivo en agariton, que van a verse como estas colonias de huevo frito. Aquí se puede ver cómo es la yemita y la clara, ¿no? Entonces, ¿qué les podrían llegar a preguntar aquí? Siempre el cultivo en agarito. Esa es la pregunta que siempre viene. O que les digan de colonias de huevo frito, esta, Mycoplasma pneumoniae.
no hay otra. Vamos a seguir con clamidofila. ¿Hasta aquí alguna duda? Va. Continuamos con Clamidofila pneumoniae. Bueno, aquí está ya, hay como que verla, es la diferencia, es el diagnóstico diferencial con micoplasma, pero no vamos a adentrarnos mucho en ella y va a ser un microorganismo gram negativo. Igual que micoplasma, no va a tener una pared celular ni una cápsula, va a estar existiendo con su membrana. Esta va a causar infecciones respiratorias atípicas, neumonía y va a ser frecuente en pacientes jóvenes. Al igual que ya lo habíamos visto en la difteria, el único reservorio va a ser el humano y es una infección frecuente. Espérame tantito. Ya, perdón. Entonces, vamos a saber que es una infección frecuente, lo que va a provocar que el 30 al 50% de la población mundial tiene anticuerpos contra Clamidofila neumonía. Entonces, sí va a haber presentación, sí va a haber manifestaciones clínicas, claro, pero el hecho de que sea poco frecuente se va a deber también a que gran parte de la población ya estuvo expuesta a ella y generó anticuerpos. Entonces, de aquí esta parte lo importante es que es frecuente que las personas ya tengan anticuerpos ante ella. La transmisión persona a persona por vía aérea. Ahora, ¿qué mecanismos patogénicos va a tener? Esta va a ser clarísima de inclusiones intracelulares. Entonces, estas inclusiones van a generar inflamación en el músculo, pero no cualquier músculo, no se va a ir a músculo estriado, no van a ser estas mialgias de la gripa, va a ser, va a encontrarse principalmente el músculo liso, entonces en la faringe va a generar todo este dolor, esta disfagia que va a ser causada por la inflamación de las inclusiones. Ahora, no hay más descripción del micoplasma, se está estudiándose, realmente es una bacteria bastante desconocida, entonces no hay que adentrarnos tanto en su patogenia. Las manifestaciones clínicas que llegan a tener estos pacientes van a ser la faringitis, sinusitis, y puede acompañarse con otitis media. Entonces, lo importante aquí es que esta solo va a afectar un lóbulo, no van a ser migratorias, no van a ser pues generales del pulmón, sino que va a generar daño en un lóbulo y van a ser regularmente autolimitadas. Entonces, su diagnóstico aquí es que se va a hacer el frotis para poder encontrar los cuerpos elementales en las células o se pueden hacer las microinmunofluorescencias para encontrar los anticuerpos de IgM e IgG, ya sea para poder identificar si hay una infección crónica o una infección que haya sido aguda. Hay cultivos en medios intracelulares, estos son muy específicos, no los han llegado a preguntar, entonces lo que se queda en que en medios enriquecidos celulares, ahí van a crecer, ahí va a crecer Clamidofila pneumoniae, es intracelular porque hace sus inclusiones y él dice, yo me quedo guardado en mi casita. Es obligado, el agar que suelen usar es el de células de McCoy o el ELA 229, pero la verdad son medios muy caros, entonces no se llega a utilizar. El diagnóstico de una infección por clamidofila se van más hacia la microinmunofluorescencia y la observación de los cuerpos elementales. Ahora, vamos a iniciar con bordetela. Bordetela no viene en su temario, no sé por qué antes sí venía, se los quitaron. Pero siempre también podría llegarles una pregunta de esto. Entonces, la bordetela va a ser un cocobacilo. Recordemos que el coco es una bolita, el bacilo es un bastoncito y bueno, el cocobacilo va a ser como que está gordito, está alargadito, así va a estar. Es aerobio estricto, entonces va a localizarse en zonas donde haya mucho oxígeno. Va a ser el agente causal de la tosferina. Tosferina ya se ha dicho como que está erradicada en México, no es cierto, todavía hay casos, muy pocos en comparación al inicio antes de las vacunas, pero sí hay casos aún. Y bueno, va a ser de importancia severa, entonces, ¿por qué va a ser de importancia severa? Porque es una tos agresiva.
Entonces van a tener varias fases de infección y hay que atenderse, bueno, deben de atenderse antes de que la tos sea incisiva porque puede llegar a llevar a los pacientes a la muerte. Ahora, significa tos severa. Tos ferina suena como tos de perro, que así muchos doctores como que luego le dicen de la tos de perro es tos ferina. Sí, porque sí va a ser una tos muy característica, es una tos paroxística, pero pues tos severa, tos de perro, como la quieran recordar, pero acuérdense de pertusis. Ahora, va a ser frecuente en donde hay una alta densidad poblacional, entonces, donde son estados o países con una densidad poblacional muy baja, no va a ser frecuente, no es la misma la población que se tiene en Islandia, la población que tenemos aquí en Ciudad de México, donde va a ser más frecuente el hacinamiento, va a ser un factor de riesgo para presentar una infección por tosferina. Es más frecuente en niños menores de 5 años que no reciben inmunización. Es muy contagiosa. Este término de contagiosidad sí existe, entonces está chistoso porque va a ser muy contagioso, muy contagioso. Aquí me acordé mucho de Po. Entonces, al igual que lo habíamos visto con Micoplasma, va a tener una alta tasa de transmisión del 30 a 90 de las personas que adquirieron bordetela fue por un contacto directo. Entonces, aquí es lo que hay que tener como mucho ojo, es muy contagiosa. Entonces, la mayor mortalidad van a ser en niños menores de 1 año, esto es por la carencia de la inmunización y el control poblacional para que pues esta no sea más grande y no sea más mortal de lo que ya es por sí misma, va a ser la vacuna DPT. La vacuna DPT ya lo íbamos a ver, pero va a proteger contra difteria, contra pertusis y contra tétanos. Entonces, esta va a ser el significado de DPT. Bueno, esta imagen, ¿cómo se ve? De que la diferencia de un coco a un bacilo, ese se ve como, yo pienso que se ve como una papaya, no sé ustedes cómo lo vean, pero se ve muy como un balón. Entonces, esta es como la diferencia que podemos ver, que en un cultivo nos pongan, pues, no les van a poner una laminilla, pero les van a poner una imagen y van a poder diferenciar como por su mera morfología, que es lo que hemos visto, la bordetela va a ser así, un, un balón. Y también se podrá confundir un poco con neumococo, pero por la cápsula. Entonces, si ven dos bolitas y redondeado, pues ya, neumococo. Si ven así el puro baloncito, es bordetela. Aquí, los mecanismos patogénicos que va a tener bordetela, este va a tener una toxina que va a ser la citotoxina traqueal, que va a tener, no solo va a tener esta inhibición de la síntesis del ADN, sino que con todas las demás mecanismos van a favorecer la destrucción de los cilios del epitelio respiratorio y además de que ya los rompen, van a impedir que se puedan regenerar. Entonces, todas estas células que van a estar dañadas, al ya tener la acción de que, bueno, ya te dañé, pero no te puedes regenerar, van a generar que el epitelio quede liso. Entonces, si un epitelio queda liso, va a tener mayor predisposición a seguirse infectando. Los cilios también van a tener esta función de movimiento y es una barrera mecánica. Si se quita toda esta barrera, las infecciones van a ser no solo más difíciles de erradicar, porque va a tener esta permanencia del moco que está, pues sí, pues está inoculado, está contaminado con la bacteria. No solo va a generar que el moco se quede ahí estancado, sino que no va a poder absorberse bien el tratamiento que se intente dar. Ahora, la adherencia va a estar causada por la hemaglutinina filamentosa que se va a encontrar en su superficie y también va a ser una bacteria que va a generar toxinas. Está la toxina pertussis, que esta va a favorecer la sensibilidad a la histamina. Vamos a ver que va a haber una respuesta citotóxica a esta. Va a generar la linfocitosis y bueno, toda esta parte de hipersensibilidad. La toxina de nilatociclasa, esta va a tener una acción dermonecrótica y que va
a dañar a la hemoglobina, generando el daño estructural. Ya lo habíamos platicado, esas se van a adherir justo a la base de los cilios celulares. Y por otro lado, la citotoxina traqueal, que es la que podrían llegar a preguntarles, que inhibirá la síntesis de DNA por células ciliadas. Entonces no se van a poder regenerar. Ahora, las manifestaciones clínicas que encontraremos van a ser dependiendo la fase. Esta va a tener tres fases: la catarral, paroxística y de convalecencia. En la catarral vamos a tener que es una infección bastante inespecífica, no va a tener como algo que te va a decir, ya, esta es tosferina. Ya vimos lo de la historia natural de la enfermedad, que va a estar como la fase de, ¿qué será esto? Y la fase característica de tosferina es la paroxística, donde vamos a encontrar esta tos explosiva con esta parte, en esta manifestación que se llama coqueluche, que va a ser a la inspiración, va a ser un sonido similar al de la flauta. Algunos lo dicen como estridor laríngeo, bueno, se puede confundir con el estridor laríngeo porque no es lo mismo, o como sibilancias audibles. Entonces, es común que por la edad y la persona se llegue a confundir con asma. Entonces, es con un ataque asmático. Entonces, hay que tener bien la diferencia, reconocer toda esta exposición para poder determinar si es tosferina en su etapa paroxística o es un ataque asmático. Ahora, la fase de convalecencia, la tos va a persistir de 2 a 4 semanas. Va a ser el intento del músculo liso, del músculo liso bronquial, para poder eliminar el moco. Entonces, en lo que se está eliminando, se está dando el tratamiento, tenemos que eliminar a toda la bacteria que va a seguir generando estos mecanismos patogénicos, estas toxinas. Entonces, conforme va disminuyendo toda la, mientras va disminuyendo la patogenicidad, porque hay menos bacterias, se está recuperando el epitelio, pero va a tardar. Entonces, mientras se regenera este epitelio, vamos a ver que hay tos persistente. Ay, persistente. Entonces, es importante que podamos identificar bien estas etapas. La tos leve con estornudos, catarral. La paroxística es la tos explosiva donde aquí dicen los pacientes como, no, ni siquiera pueden hablar de la tos, es muchísima, muchísima, muy fuerte. Incluso llegan con disnea de que de verdad no pueden respirar de esta tos. Y la fase de convalecencia, donde van a tener esta tosecilla que va pues a durar sus semanas, va a estar ya menos marcada en comparación a la paroxística, pero vamos a ver que va a ir conforme va pasando el tiempo disminuyendo. Y bueno, la complicación más frecuente es muy poco común, pero es la más frecuente, es la encefalitis. Entonces, realmente no es tan importante recordar esto, es importante conocer que la causa, pero hay que tener en cuenta cuáles son las cosas características que tenemos que entender así y tener 100% a la mano. La fase paroxística de la tosferina. El diagnóstico aquí que vamos a tener exclusivamente para bordetela es el cultivo en medio sólido y microscopía. También se hacen las PCRs y las pruebas de antígeno contra las toxinas, pero aquí el que dicen, este gana y es con el que te vas, es con la historia clínica. La historia clínica es sumamente importante porque, claro, una tos paroxística que dura tanto tiempo, que incluso puede llegar ya a tener hemoptisis por el mismo daño a la vía, pues ahí podría sospechar de otra cosa, ¿no? Y no es por decir nada, pero este bichito es el que le podría hacer la competencia a la tosferina en el caso de un diagnóstico de que te llega así de primera visita. Entonces, de entender la historia clínica, pues sí, cuántas personas estuvieron en contacto, si alguien más la tuvo, hace cuánto ha pasado, si está vacunado incluso, vamos a poder irnos hacia un diagnóstico más certero. Aquí era lo que les comentaba de la vacuna, que significa DPT es difteria, pertusis y tétanos. Entonces, es importante que se ponga. Esa vacuna se pone a los 4 años de edad. Ya lo habíamos dicho,
Ahí aquí está. Los niños menores de 5 años son los que tienen mayor posibilidad de tener una infección más grave y por consecuencia una mortalidad más elevada. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, y ya por último vamos a ver a Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, tuberculosis la verdad creo que es la bacteria más importante con la que tienen que aprenderse todo lo que puedan de tuberculosis aquí que están en micro, porque la van a ver en todo, de verdad, no sé, no les miento, la van a ver en neumo, la van a ver en cardio, la van a ver en patología, la van a ver de verdad en todo. Tiene muchísimas manifestaciones. Aquí nada más les voy a hablar como de las más importantes que va a ser la, va a ser la pulmonar y vamos a ver un poquito de mal de pot, pero tiene muchísimas manifestaciones. Entonces, entendiendo más o menos su patogenia, vamos a poder ver por dónde se va, cuáles van a ser sus medios de diseminación, por qué va a generar lo que genera, por qué es tan crónica, por qué es tan difícil de erradicar. Y bueno, también la van a ver en Pharma, van a ver todo el esquema, ya no vamos a platicar como del esquema, de qué es lo que se tiene que tomar, cómo se tiene que tomar, por qué se da este medicamento, por qué se da este otro, pero todos van a tener su porqué y vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, qué alboroto hay con la tuberculosis? ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, la tuberculosis, iniciando con lo que es un bacilo alcohol resistente, va a ser un microorganismo muy chiquitito, mide 0,7 nanómetros y va a resistir en el medio de 2 a 4 horas. Entonces, eso es como, no es tan relevante, pero me acuerdo mucho que nos lo dijeron en neumología, que es por eso que el único cubrebocas que protege contra tuberculosis es el KN47, el que usábamos para COVID, e incluso de 3 capas, si te pones dos, no te va a proteger. Necesitas ese cubrebocas en específico porque es muy chiquitita. Esta va a ser algún agente causal de varias patologías, ya lo comentábamos, va a tener muchísimas manifestaciones clínicas y es de importancia epidemiológica porque la tuberculosis no está erradicada y no se ve como que se vaya a erradicar. Eso también tiene como mucho que ver con toda esta resistencia a antibióticos por el uso indiscriminado. La bacteria se hace más resistente y de por sí es una bacteria que tiene un mecanismo de infección muy complejo que va a evadir respuesta inmune, va a burlarse, por así decirlo, de todos estos mecanismos que tiene el cuerpo de defensa. Entonces, pues sí, tuberculosis es un agente que se tiene que ver sí o sí. Bueno, ¿por qué uno dice como hay que es de importancia epidemiológica? Pues nada más que porque el 25% de la población mundial está infectada. Es decir, tiene en sí misma el agente, porque la mayoría de las personas, si no es que más del 90%, a excepción de las personas que no vacunan a sus bebés, ya tenemos anticuerpos contra tuberculosis con la vacuna de la BCG, que es la que nos ponemos en nacer, la que tenemos nuestra marquita en el brazo. Esta, esta vacuna nos va a dar el anticuerpo, bueno, nos va a ayudar a generar anticuerpos contra tuberculosis y nos va a proteger contra su versión, bueno, contra su presentación más letal que va a ser la tuberculosis miliar. Pero bueno, el 25 de la población está infectada, pero vamos a encontrar que una población más grande va a generar anticuerpos contra esta, aunque no presente la infección. Bueno, normalmente al año, en esto lo dice el Murray, estas cifras nos las da el Murray, que son 10,4 millones de casos nuevos por año y tiene una mortalidad del 1,6 millones. Entonces, esto, pues les digo, no lo vemos generalmente como de lo dijo el libro, el libro está incorrecto, pero en cada país, en cada región, especialmente en México, es una infección muy prevalente. Entonces, nada más vean más o menos la cantidad de casos que hay de esta, solamente de tuberculosis. Ahora, los factores de riesgo más importantes va a ser la inmunodepresión. Podemos encontrar en pacientes con VIH sus formas
más complejas, más complicadas de la tuberculosis. Vamos a encontrar las inmunodeficiencias, el contacto con personas infectadas, pero los pacientes que tienen antecedentes de alcoholismo, factores de desnutrición o de hacinamiento van a tener un factor de riesgo súper, súper, súper marcado y muy elevado para presentar tuberculosis. La vacunación con BCG es fundamental para que podamos prevenir las graves, perdón, como la meningitis. Y bueno, aquí no les puse una reconstrucción, quiero que vean lo impresionante, a mí la verdad, esta bacteria me parece muy, muy interesante. ¿Cómo se ve Rosita? Esta ya lo, ya lo platicamos la clase pasada cuando vimos la diferencia entre un gran positivo y un gran negativo. Las ácido alcohol resistentes van a tener una estructura compleja que va a estar compuesta por ácido teicoico que va a evitar, no, ni siquiera va a tener afinidad el GAM, entonces por eso se usan estas técnicas especiales que van a generar, bueno, van a verlo rosita, entonces esta imagen es muy bonita y siempre, siempre ponen esta imagen, entonces mucho ojo con esta imagen. Ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos de patogenicidad de la tuberculosis? Pues vamos a tener, por así decirlo, 10 pasos, pero vamos a verlo aquí. Vamos a encontrar que va a entrar por las vías respiratorias altas. Estas van a llegar a los alvéolos pulmonares, aquí vamos a encontrarlo, donde van a encontrarse con el macrófago. ¿Y qué va a pasar en el macrófago? Van a entrar y van a impedir que se forme el fagolisosoma. El fagolisosoma va a tener como la función de eliminar el patógeno, va a unirse el fagosoma con el lisosoma, van a generar estos reactantes que van a destruir a la bacteria. Entonces, al no formarse, la bacteria va a permanecer ahí mucho, mucho, mucho rato en el macrófago. Entonces, esta bacteria va a estar en el macrófago, no va a despertar respuesta inmune y va a empezar a replicarse, replicarse, replicarse. Entonces va a favorecer su supervivencia. Ya estando ahí, va a generar moléculas reactantes de nitrógeno que van a competir con las especies reactivas de oxígeno que produce el macrófago. Van a evitar eh, la respuesta inmune porque tenemos intracelulares y van a hacer el crecimiento lento. Entonces, ya que el macrófago está infectado y el bacilo está ahí como escondiéndose, no escondiéndose y llega ya a haber una destrucción y sale el bacilo hacia todo este ambiente extracelular, los macrófagos van a secretar interleucinas proinflamatorias, secretan interleucina 12, van a generar el factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a causar que haya un reclutamiento, bueno, va a haber una inflamación así, va a aumentar muchísimo, muchísimo la inflamación. Entonces, esta inflamación va a ser un dato de alarma para los linfocitos TH1. Los linfocitos, los LTH1, van a secretar interferón gamma. El interferón gamma va a tener una acción de destrucción celular. Entonces, aquí esta es la imagen bueno, vamos a ver ahorita la micrografía, pero es una representación. Van a destruirse las células. Ya cuando hay una destrucción celular y hay presencia de los bacilos, va a haber un llamamiento de todas estas células inmunitarias que van a acorralar, van a como contener al bacilo para que no se vaya hacia otros lados. Este proceso va a ser la formación de de un granuloma. Aquí vamos a encontrar el granuloma y vamos a ver que está todo este infiltrado inflamatorio. Va a empezar a haber capas de fibrina. Aquí no se dibujan, pero están las capas de fibrina. Y lo importante aquí y lo que lo hace diferente a otra es que el centro es necrótico. Entonces, si llegan a preguntarles, ¿cuál es, cuál es el agente causal les dan un cuadro clínico y además que cuando se hace la biopsia, se encuentra que el granuloma tiene un centro necrótico, es tuberculosis. Y no solo si se lo preguntan en el TEPAS, si se los preguntan en patologías, en medicina interna, en cualquier lado, ¿cuál es
la característica del granuloma de la tuberculosis es la necrosis. Entonces, ya que está el granuloma central, aquí hay de dos. O se queda ahí, se queda ya contenido, está ahí, claro, la lesión, ya hay necrosis del tejido, no hay una recuperación, pero ahí está, no causa una afección, no te causa sintomatología. Puede pasar eso o puede haber que hay una reactivación. Cuando hay una reactivación vamos a encontrar ya la sintomatología. Entonces, aquí en estos 10 resumidos pasos va a estar la migración de vías aéreas a los alvéolos. Aquí van a invadir al macrófago, inhiben la formación del fagolisosoma, se adaptan al ambiente intracelular del fagolisosoma hasta que hay una evasión de respuesta inmune por macrófagos, ya sea que se detecten las anomalías, hayan cambios en el medio extracelular. Entonces, ya que está ahí, va a haber un estado proinflamatorio por este llamamiento a las células natural killer y a los linfocitos TH1 que van a generar la destrucción intracelular y la limitación del daño. Ya les comentaba, se forma el granuloma caseoso. Caseoso se dice así porque parece queso. No sé si se acuerdan siempre ponían así en las caricaturas de que el queso con los hoyos, así se ve, hagan de cuenta, pero el pulmón, en vez de un queso, el pulmón. Y era lo que decíamos, entra en periodo de latencia, que sí existe, está vivo, pero no genera enfermedad o puede pasar a un estado de reactivación. Entonces, este puede pasar a este o puede iniciar de ese, que ya ahí está el macrófago, el granuloma y de una vez se infecta. O pueden pasar muchísimos años y que al haber un estado de inmunodepresión, pues ya se manifiestan todos estos síntomas que vamos a ver. Ahora. Las manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar las dos formas principales, que va a ser la TB pulmonar, que vamos a cursar con un malestar general y los tres datos clave. Pérdida de peso, sudoración nocturna y tos. La tos siempre se ha descrito como hemoptoica o con sangre, pero en su etapa temprana no va a haber tos. Y es una tos persistente, ya les comentaba con bordetela, es una tos crónica, no va a ser como de llevo 2 semanas bueno, no, si llevas 2 semanas con tos, pues también está ahí raro, pero no va a ser tan común que hayan los pacientes como llevo 2 semanas con tos, a lo mejor tuberculosis. Pues sí, no es algo que debes descartar, pero cuando se dice tos persistente se refieren a más de 6 meses. Entonces, hay que tener en cuenta esto, es una tos persistente mayor a 6 meses. Además, que cuando ya hay destrucción tisular, ya se va a presentar la hemoptisis. Ese es el cuadro clave de tuberculosis. Aquí es una radiografía donde se ve de que el pulmón, estas consolidaciones, ya se ve el daño, pero esta cosita, esta bolita que se ve aquí, es un granuloma. Son como lesiones en anillo. No sé si los lleguen a ver, pero se ve de que aquí, el anillo. Entonces, acuérdense de esa imagen. Esto ya es que hay una destrucción, ya no se ve como el, como debería de verse de oscuro. O sea, ya vemos que el pulmón de en sí tiene que ver dentro, se tiene que ver negro, porque pues sí, no van a pasar los rayos X sin pena ni gloria, entonces no van a cruzar con nada, pero en este vamos a ver cómo está contenido. Entonces, ahí está nuestro dato en la radiografía. Ahora, hay otras presentaciones, está la TB miliar, que ya va a ser una tuberculosis diseminada. Entonces, ¿dónde vamos a encontrarla más frecuente? En zonas donde haya una alta cantidad de contacto sanguíneo, ya sea porque haya una hematopoiesis, porque tenga que haber filtración. En hígado se van a encontrar la TB hepática, que así como se ve en el pulmón, también van a haber formación de granulomas a nivel de hígado. Ahora, en médula ósea es donde se ve el famosísimo mal de Pot. Aquí está en los cuerpos vertebrales, es la parte donde más se presenta en cuerpos vertebrales. Lo podemos ver en otras partes, sí, se puede ver en cadera, se puede ver en húmero, pero es clásico que
enfermedad de Pott en columna vertebral. Ahí se puede ver cómo la vértebra está destruida. Se puede ver que está aquí, se está el cuerpo vertebral, pero adentro no hay nada. Y es porque ya hubo una destrucción de todo este tejido hematopoyético. Ahora, también va a tener una afección, bueno, va a tener sensibilidad por irse hacia la barrera hematoencefálica y puede causar meningitis. Entonces, estas son las manifestaciones. Lo más importante es aquí, la TB pulmonar, que se acuerden de estos tres datos, del adelgazamiento, la sudoración nocturna y la tos. Ahora, de TB miliar lo que hay que recordar es la enfermedad de Pott. No se las van a preguntar en el DEPA, no se preocupen por eso. Bueno, no creo que se las pregunten, nunca la han preguntado. Pero sí, es importante que conozcan por qué llegan los pacientes también a decir como, no, es que me duele mucho la espalda o no he podido caminar, un día dejé de caminar y yo con esta tos un año. Y ya cuando revisa su radio se ve así y sus vértebras así. Entonces, pues ya, ¿qué es lo que sospechas? Tuberculosis. Ahora, su diagnóstico, ¿cómo vamos a decir como, bueno, ya vi todo esto? ¿Qué es lo que necesito ver para ya firmarle en tuberculosis? Porque no podemos decir como diagnóstico clínico tuberculosis. Como es una enfermedad de tanta importancia epidemiológica, se tiene que hacer censo. Entonces, tenemos que tener 100% certeza de que es TB. Aquí tenemos estos tres que va a ser de laboratorio. Las muestras son del esputo, directamente de lo que sacan los pacientes en la tuberculosis pulmonar. Ojo, porque ya les platicaba, hay muchas presentaciones. Hay incluso tuberculosis genital, que en los genitales se empiezan a ver las pápulas y las formaciones de los granulomas. A mí me tocó ver alguno en urología. Entonces, imagínense, realmente hay muchas manifestaciones de tuberculosis, pero estamos hablando exclusivamente de la pulmonar o de la meningia. Entonces, la primero vamos a tener los tres. La tinción por Ciel-Nielsen, que este, tienen que ser tinciones VAR. No, nunca se les va a ocurrir poner de que TV, sí, échale gram. O ponle, no sé, metenamina de plata. No va a pintar. Entonces, cuando se sospeche de una TB, tienes que irte siempre, siempre, siempre por tinción de bar. Si el Nielsen es la que siempre va a ser. Si no, también se puede utilizar Kim Jong. Pero para TB, sí, y si Nielsen están casados, ¿no? Otra va a ser el Gene Expert, que es una prueba de PCR en tiempo real. Esa es una prueba, la verdad es que es el gold standard. Siempre el Gene Expert va a ser el gold standard para TB, es rápida, pero el problema es que es muy cara. Entonces, no, no todo el mundo puede acceder a hacerse un Gene Expert. Tres cruces es indicativo para que la infección esté activa. Entonces, se pueden hacer los Gene Experts de control para poder identificar si el tratamiento está funcionando, si se está tomando bien y poder decir cuando ya está erradicada la TB en este paciente. Y bueno, el último medio va a ser el cultivo en Lowenstein-Jensen, que es este agar que se ve verde, en un tubito, o sea, como una gelatina de pistache, pero la limitación que tiene es que va a ser de crecimiento muy tardado. El crecimiento de este va a ser de 2 meses, entonces imagínense, ya les llega al paciente con lo que les decía, la tos con sangre, que le duele respirar, que le duele la espalda, pues no te vas a esperar 2 meses. Entonces, a estos pacientes sí se les tiene que hacer el cultivo, es necesario, pero no te esperas al resultado del cultivo para dar un tratamiento. Y la imagen se va a encontrar el complejo de Gon, que va a ser bueno, bueno, no vas a verlo ahí en la imagen del complejo de Gon, pero es el granuloma, se va a ver esta lesión en anillo y el complejo de Gon va a ser la lesión y los ganglios linfáticos afectados. También va a haber la presencia de las cavitaciones, que estas sí son, esas son las que se ven en la imagen. ¿Por qué no les puse la prueba de tuberculina? Se sigue haciendo, claro, pero es muy inespecífica, no tiene una sensibilidad real a una tuberculosis activa, a una que ya fue.
porque como les comentaba, ya tenemos los anticuerpos por el mero hecho de habernos puesto la vacuna. Entonces va a ser reactiva en las personas que tienen una vacuna, ya tienen anticuerpos y no nos va a marcar si es una infección activa o ya fue. Entonces, sí, la prueba de tuberculina se puede hacer, pero yo lo dejaría como, si le llegan a preguntar tuberculina, no creo, no le han preguntado, pues puede ser. Yo diría que no, que ya no debería de emplearse teniendo otros métodos, pero considérenla. Considérenla si se la llegan a preguntar. La prueba de tuberculina sí tiene sensibilidad muy baja, pero pues puede, peor es nada. Y bueno, aquí en micro no les van a preguntar tratamientos de ninguna infección. Para eso va a estar Pharma. Pero creo que es importante que sepamos qué tratamiento desde ahorita, porque ya lo verán en unos meses, pero ya para ese entonces se les va a haber olvidado lo que vieron primero y aquí está como resumido para que en algún momento lleguen a estudiar y digan como, sí, aquí está, Biógenes con penicilina G. Entonces, en esta tablita vamos a ver que Biógenes se va a tratar con penicilina G con eritromicina en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas. La la difteria va a ser tratada con macrólidos, con tetraciclinas o fluoroquinolonas. Es importante que se vacunen con DPT, ¿ok? Lara, estafilococo neumoni, vamos a ver que el tratamiento es penicilina G, tetraciclinas o eritromicinas. Aquí también entra la vacuna, entonces la vacuna del neumococo es indispensable para evitar las manifestaciones, bueno, las complicaciones de una neumonía por neumonía. Para micoplasma y para micoplasma y clamidofila va a ser muy similar el tratamiento. Se usan las tetraciclinas con eritromicina o macrólido en el caso de clamidofila neumonía. Estas son, acuérdense, las neumonías atípicas. Y para bordetela pertussis tendremos el tratamiento de eritromicina y la vacuna de PT. Entonces, vacuna de PT para pertussis, para difteria y tétanos. Por último, vamos a encontrar a la tuberculosis que va a ser tratada con Dotval. El Dotval va a ser una combinación, va a ser una pastilla que va a tener toda la combinación de estos antibióticos que va a ser la isoniazida, rifampicina, piracinamide, tambutol y streptomicina. Y aquí, bueno, van a seguir ya las guías de práctica, ya lo platicarán cuando vean Farma, pero se tiene que dar un esquema rígido, ya sea el esquema corto que dura 6 meses o el esquema largo que va hacia hasta un año, donde son tomas diarias y tiene que hacerse un censo de que sí se toma el medicamento para que tenga una efectividad. Entonces, bueno, el tratamiento de Dotval, como dato aquí curioso, es gratuito en cualquier situación, o sea, en médico privado, en, en el centro de salud, en Secretaría de Salud, en IMSS. Dotval es gratuito porque es una enfermedad de su importancia epidemiológica no solo en México, en el mundo. No se puede negar un tratamiento contra tuberculosis. Eso tiene que quedarles claro más que nada para todo lo que queda de su vida. Dotval es gratuito. Y la vacuna de BCG para evitar las complicaciones y las formas graves de tuberculosis. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno. Si no la hay, quiero felicitarlos. Ya acabamos la segunda clase muestra, la segunda clase de este curso de micro. Espero les haya gustado. Si van a tener alguna duda, pueden mandarme un mensaje. Estamos aquí respondiendo sus preguntas y muchas gracias por haber estado.